La palabra de Dios, mis amados, es clara, es precisa y el título de esta tarde es Sé propicio a mi pecador. O sea, ¿qué significa ser propicio? Es que justamente Dios sea favorable a tu vida y a mi vida. El favor de Dios extendido desde el cielo con todo su poder, con toda su soberanía, con toda su gracia, con toda su misericordia, depositado en tu vida y depositado en mi vida. Eso significa ser propicio. Ser propicio también es la justicia de la gracia de Dios sobre mi vida, algo que no merezco, algo que no me lo he ganado ni me lo podré ganar absolutamente con nada, pero Dios a través del sacrificio de Cristo nos los otorga gratuitamente. Y prácticamente ser propicio es cubre mi maldad, cubre mis pecados. Es lo que sucedía cuando se derramaba sangre y se hacía un sacrificio. El propiciatorio era cubierto por esa sangre de un animal inocente en aquel entonces. Pero hoy en día, a través de la sangre inmaculada y preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el que cubre mi maldad. No quiere decir que yo ya con eso soy bueno, porque no hay bueno, dice la Biblia, ni aún uno. Sigo siendo malo. Pero mis pecados en ese momento son cubiertos, son tapados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que significa ser propicio a mi pecador. ¿Cuál es el objetivo que podemos tener con nosotros como creyentes o como iglesia? Es acercarnos confiadamente a Dios con la condición correcta. ¿Cuál es la condición correcta? Reconócete pecador. Reconócete una persona pobre de espíritu. Reconócete que le has fallado a Dios, le has fallado a tu gente, has fallado en tu familia, has fallado en la sociedad. Y no porque pecaste, porque pecas, porque eres pecador. Esa es tu naturaleza, es mi naturaleza. Si nosotros reconocemos nuestra naturaleza delante de los ojos de Dios, pues es mucho más fácil que el Señor pueda obrar en un corazón manso y humilde, en un corazón que anhela y necesita pobremente, o sea, reconoce la pobreza y la necesidad de Dios y de su palabra, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sabiendo que nosotros no tenemos capacidad alguna, sino Dios es el que nos capacita, porque todo es en Él, por Él y para Él. No se trata el Evangelio de ti, se trata de Él, de lo que Él hizo a favor tuyo. Entonces, por eso la justificación es por fe. No es por lo que tú hagas. Lo que tú y yo llegamos a hacer es simplemente una manifestación de que Cristo y el reino de Dios y su justicia están en ti. De que Él es el Señor de tu vida. De que Él es tu prioridad. De que tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es simplemente una añadidura. No te equivoques buscando añadiduras. No te equivoques luchando por cosas temporales. Manifiesta una vida de obediencia con la ayuda y la gracia de Dios. Pídele al Señor que te capacite. Dile que te haga propicio. Dile que te haga justicia de tu adversario en toda tu oración cotidiana para que Él se manifieste de una manera sobrenatural en tu vida y puedas vivir la Escritura como está escrita. Manifestando nada más a través de vivirla que Él reina, que Él es tu Señor, que tú eres un fiel reflejo de la imagen de Jesucristo, que Él inició en ti cuando te arrepentiste la buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso es todo. El Evangelio es sencillo. Aquí vamos a ver dos antagónicos, dos personas, dos protagonistas en esta historia que de alguna manera tenían diferentes características para manifestar su relación con Dios, pero nada más hay una. Todo lo que Él hizo, imputado en tu vida, imputado en la mía, imputado en su iglesia, en los elegidos, en los salvos, en los perdonados, en aquellas personas que procedieron al arrepentimiento, fueron propicios, fue propicio el sacrificio de Cristo en ellos
y entonces nos convertimos como hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Esa es la única diferencia, mis amados. Y cuando tú, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, la misericordia de Dios recibes esto, no te sientes superior a los demás. Esa es otra de las manifestaciones. No sientes que esas cosas las estás logrando por esfuerzo personal, sino sabes que lo que logras y lo que haces viene de Dios, de un Dios poderoso, de un Dios lleno de gracia, de un Dios perdonador, un Dios justo, un Dios que disciplina, un Dios que permite pruebas, un Dios que permite tribulaciones, un Dios que muchas veces te tiene que sacudir para que veas tu condición porque tu ego se está elevando. A Pablo le dejó un aguijón donde él oró 3 veces que le fuera quitado y él le dijo, Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no se lo quitó. Y eran tantas las revelaciones que este hombre de Dios recibía, que para que no se enalteciese por tantas cosas que Dios le estaba revelando, permitió que ese aguijón ahí estuviera. Para que no se llenara de orgullo, para que no se llegara de soberbia, del yo hago esto, yo cubro esto, yo doy mis diezmos, yo pago esto o pago esto otro. Mi amado, lo que tú des para la iglesia, de verdad, o sea, Dios no lo necesita. Dios quiere tu corazón. Y cuando damos para la iglesia, es porque reconocemos el reinado de Dios en nuestra vida y en la iglesia de Cristo. Y entonces damos por gratitud, no es porque nosotros seamos muy buenos, porque no lo somos. Por la gracia de Dios aquí ni siquiera pagamos renta, pero si la pagáramos, tampoco sería ninguna jactancia. Y nada de lo que nosotros hagamos es un mérito personal. De eso se va a tratar el mensaje, los principios que vamos a ver a través de esta porción de la Escritura, y el objetivo es acercarnos confiadamente a Dios con la condición correcta, pobres, humildes, mansos de corazón, deseosos y anhelando que Dios te dé lo que tú necesitas porque no lo tienes y no lo vas a conseguir con ningún esfuerzo personal. Y por la causa correcta. Sé propicio a mí que soy pecador. Hazme justicia de mi adversario. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Esas son las causas correctas, mis amados. Y vamos a abrir la escritura, por favor, en Lucas. Yo no sé si cambiaron esta bocina, pero como que esta la siento chueca. O estoy chueco yo, ¿verdad? A ver. Lucas 18, del 9 al 14, por favor. Dice la Biblia, a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, te está describiendo a unas personas que confiaban en sí mismo, como dice, como justos. Al sentirse justos por sus propios méritos, menospreciaban a otros. Eso subráyalo, ¿eh? Cuando tú menosprecies a otro, critiques a otros, digas todo lo que hacen mal los demás, y que no estás de acuerdo con esto, y que no estás de acuerdo con esto otro, y que no te parece, y puede ser que tengas razón, pero no es la manera, mi amado. No es la manera, no lo hagas así. Siempre con amor y mansedumbre, trata las cosas con los demás. No de mala manera, no a gritos, no de mala forma, no enojado, no enojada, no con reclamo, sino siempre con una actitud de que tú no eres más que los demás y lo que haces lo haces porque Dios lo permite en tu vida para que lo hagas y no eres mejor. Esa es la actitud correcta. Y esto es parte central. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Y vamos a leerla. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
Y Dios te describe. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis amados, el Evangelio de Lucas nos acaba de hablar hace 8 días de el juez injusto, ¿verdad? Nos habla de un juez injusto, un juez malo, un juez que no tenía temor a Dios, ni tampoco tenía respeto por hombre. O sea, tenía 2 características muy marcadas. No quería quedar bien con nadie más que consigo mismo. Vivía para satisfacerse a sus propias necesidades. No tenía ningún interés en servir a nadie, ni tampoco a Dios, pero nos cuenta que había una viuda. Esta viuda le pedía que le hiciera justicia de su adversario. Esta viuda, dice la Escritura, que era pobre, la pobreza de espíritu. Requería del favor de este juez. Este juez en ninguna manera en la Escritura se compara con Dios. Simplemente, bueno, evidentemente se compara la maldad de este juez con la bondad y la benignidad y la misericordia y la compasión, la gracia y la generosidad de Dios. Este juez era egoísta, era malo. La justicia que iba a aplicar y que posteriormente aplicó, la hizo de mala gana. ¿Cómo lo hizo de mala gana? No lo hizo por temor a Dios. Tampoco la hizo para favorecer a alguna persona. Simplemente esta viuda, con su insistencia, le era molesta, le fastidiaba, le colmaba la paciencia. Puros antagónicos relacionados con el juez justo que tenemos de parte de Dios. Ese juez justo que es Dios, puros antagónicos, puras cosas contrarias. Entonces, esta persona accedió sin misericordia, sin compasión, simplemente porque esta persona insistía, le incomodaba, se fastidió y le era molesta. Muchas veces nosotros podemos actuar así también en medio de una iglesia. Podemos hacer las cosas que nos encomiendan de mala gana. Podemos, si somos anfitriones de célula, podemos quejarnos. No, que ya pasó esto otro, ya nos hicieron, ya nos dijeron y que nadie trae nada y que, etcétera, 1000 cosas. Mis amados, recordemos que somos deudores. No tenemos manera de pagar absolutamente nada al que nos ha dado todo. Hagamos las cosas con amor, con misericordia, con compasión, con una visión muy clara de que el reino de los cielos se ha establecido en la gente. Esa es tu recompensa. Esa es tu ganancia, esa es tu porción. Porque nosotros queremos recompensa aquí por lo poquito que hacemos y no hacemos nada de verdad. Y si ponemos más o ponemos menos, lo que pones te lo dio Dios. Ni siquiera te jactes de que tú lo das, de que tú lo haces. Porque lo haces porque Dios lo permite, porque Él es tu proveedor. Toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. No tenemos nada nosotros, mis amados. Lo que tú tienes, ¿cómo lo recibiste? De gracia. ¿Y qué dice la Biblia? Dar de gracia lo que tú recibiste de gracia. Y también, ¿qué dice del dar? Más bienaventurado es ¿qué? Es dar. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál es su ejemplo? Tú siendo malo, yo siendo malo, siendo pecadores, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Entonces, la pregunta retórica, ¿cuánto más hará Dios?
que es un juez justo, que es un juez compasivo, que es un juez misericordioso, que es un juez que está atento a aquellos que claman a Él día y noche por esas aflicciones. Tú clama a Dios día y noche, ora sin cesar, no para que lo hostigues, no para estarlo molestando, sino porque tienes una causa justa, no estás orando por necesidades temporales, porque tú eres mayor que los pajarillos y sabe Dios desde el principio de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidas. Encárgate de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga como un resultado de tu vida recta delante de los ojos de Dios por su gracia y sea una añadidura y sea una manifestación de Dios en tu vida. No te tienes que afanar, no te tienes que preocupar. Dios, mis amados, siempre es un vengador rápido y Él hace justicia rápido a sus hijos. Digo, nosotros queremos que nos haga justicia desde ayer, ¿no? Pero el Señor ya sabe, tiene un reloj diferente. 1000 años de Él son como uno nuestro, ¿no? Es nada más, es una comparación como su grandeza. Pero no va a tardar 1000 años porque ninguno de nosotros va a vivir 1000 años. O sea, simplemente es que no va a ser exactamente, va a ser en su tiempo, va a ser en su momento. Esta enseñanza, mis amados, lo que vamos a ver ahorita es la doctrina de la justificación por fe. Y quiero que tengas algo muy claro, ninguna religión y ninguna secta basa la salvación o el máximo regalo, el máximo galardón que nosotros tenemos como creyentes, que es la salvación, a través de los méritos de otra persona. Ninguna religión. Todas las religiones y todas las sectas te inmiscuyen a ti y nos inmiscuyen a mí para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer supuestamente para ganarnos esa salvación o ganarnos esos premios. Aquí en el reino de Dios es diferente. Muere para vivir. Perdona para ser libre. Humíllate para ser exaltado. ¿Qué más? Da para que recibas. O sea, es al revés. Tu concepto humano y mi concepto humano, tu mente y la mía, es completamente contraria a la de Dios. Isaías 55 dice que tus pensamientos y los míos no son iguales a los de Él. Que así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos y sus pensamientos mucho más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. La justificación, mis amados, delante de Dios es en un instante, por medio de la fe, en un instante. Tenemos el ejemplo del ladrón que estaba colgado en la cruz junto con Jesucristo, que antes de arrepentirse, él estaba vociferando junto con el otro ladrón, hasta que él dijo, ciertamente nosotros tenemos razones para estar en este lugar, pero él es inocente. Reconoció la santidad, la pureza, la perfección de nuestro Dios. Y luego le pidió al Señor Jesucristo que se acordara de él. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Ciertamente hoy, instantáneamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la ventaja, mis amados, de esta justificación gratuita, donde nosotros reconocemos nuestro pecado, le pedimos a Dios que nos perdone y que Él sea propicio a nosotros. Ilustra también toda esta enseñanza que vamos a ver a continuación, la necesidad de una persona que se reconoce absolutamente pecadora y que no tiene ningún mérito y ninguna posibilidad porque ni alza sus ojos a Dios, está mirando al piso, ni siquiera se acerca, lo vamos a ver, y sabe que él no puede alcanzar ningún tipo de justicia personal. Esto, mis amados, hoy lo tenemos que aprender con la ayuda de Dios. Nada puedes alcanzar por tu justicia personal. Y esta enseñanza, mis amados, va dirigida particularmente a los religiosos,
porque los religiosos se sienten buenos. Y probablemente, muy probablemente, en este auditorio haya personas que se sienten suficientemente buenos. ¿Y por qué se sienten buenos? Porque sirven, porque memorizan la escritura, porque van a la célula, porque toman el discipulado, porque no faltan a la iglesia. Pero eso es una manifestación, no lo olvides, de que el Señor es tu Señor. No es otra cosa, es una manifestación nada más de que Él reine en tu vida y lo haces porque lo necesitas. No lo haces por cumplir. Lo haces porque vienes hambriento de escuchar la palabra. Porque no importa para preparar un mensaje cuántas horas o cuánto tiempo tengas que pasar, porque estás disfrutando todo lo que Dios te está mostrando para que puedas compartirlo. No es ninguna gracia de verdad, es una necesidad y Dios satisface tu necesidad y te permite también compartirla con otros. Si tú eres una persona donde vienes siempre dispuesto a que Dios satisfaga tu necesidad espiritual, siempre vas a tener el respaldo de Dios para compartirlo con otros. Entonces, los religiosos, mis amados, se sienten buenos, confían en su propia justicia, manifiestan su maldad cuando te critican a otros. Es una manifestación, es una característica. Tú ve a las personas desde la casa, que siempre se están quejando de algo, que siempre están hablando mal de alguien. Esas personas tienen algo de religiosidad o mucha religiosidad. Mi amado y mi amada, si tú eres de esas personas, pídele a Dios hoy que te quite eso. Y ve cómo resuelves las cosas. Pero no así, no de mala manera, no quejándote, no murmurando, no hablando mal de otros, no diciendo, no, es que mira esto y que dejaron y que esto. No, eso no, mis amados. Por supuesto que Dios es un Dios de orden, pero Dios lo va a poner si nosotros actuamos bien. Dios te va a hacer justicia. Y estas personas lamentablemente se perciben mejor que los demás. Se perciben más espirituales, su servicio es mejor, son más ordenados, son menos fodongos, son más puntuales, son más responsables. Y sí, probablemente sí. Pablo era intachable en eso, hebreo de hebreos, estudiado a los pies de Gamaliel. Y bueno, ahí ves una lista impresionante de todo lo que él decía, conforme a la ley. Pero él conoció la gracia y presentó la gracia a nosotros los gentiles, los no judíos, y a los que estaban en eminencia. Y las revelaciones que el Señor le dio fueron extraordinariamente tan grandes que ninguno de nosotros puede imaginarla. Y él siempre se mantuvo en humildad. Romanos 10, versículos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, me refiero a los religiosos o los fariseos, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo. Ahí se acabó la ley. Ahí se acabó el yo tengo que hacer. La ley nada más es un ayo, es un removedor que te muestra todas las cosas que deberías de hacer y que ninguno de nosotros puede hacer. Porque para cumplir la ley como vino Cristo a cumplirla, no vino a abrogarla, sino a cumplirla por ti y por mí, ningún hombre la podría haber cumplido. El mismo Pablo decía, miserable hombre de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es la justicia imputada de Cristo a tu vida y a la mía. ¿Qué más quieres? ¿Qué cosa más grande puedes recibir aquí? La justicia más grande del mejor de los fariseos, de la mejor mujer, del mejor varón de cualquier congregación, la persona más devota, tiene una distancia infinita con el parámetro divino de la justicia
de Cristo imputada a favor tuyo y a favor mío. Así que ya deja de buscar, ya deja de agradar a los hombres, ya deja de hacer las cosas para recibir el aplauso, para ser visto por los demás, para recibir un elogio. Los pecadores, mis amados, son justificados tan pronto como la perfecta ley de Dios, la perfecta justicia de Dios es imputada a ellos. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Tocayo, me están diciendo, él me dijo que me podía parar ahí. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado. Para que la justicia de Dios, ¿qué? ¿Cómo? Fuésemos hechos. No estabas hecho, pero fuiste hecho. Es un nuevo nacimiento, es un nacimiento espiritual. Eres una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía. ¿Tengo que volver al vientre de la madre? No. Espiritualmente nacemos de nuevo y somos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la justificación gratuita. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Estamos claros, mis amados? Por la fe. Y con base en esta verdad vamos a ver cómo este publicano y muchos pecadores, por la gracia de Dios, el de la cruz, el que estaba al lado de Cristo, fuimos salvados. Es una justificación gratuita. Ese es el plan divino de Dios. Versículo 9 de Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Aquí nos va a dar el ejemplo de un fariseo que tenía una mala enseñanza. Él era una mala influencia, era un mal ejemplo. Era una persona reconocida por la sociedad judía. Sin embargo, era un mal ejemplo para alcanzar la salvación. ¿A través de qué? De sus propios esfuerzos. No puso o no ponía su confianza en la persona de Jesucristo. No la ponía ahí. La ponía en sus méritos, en lo que él lograba hacer por sí mismo. La conducta de los religiosos está perfectamente bien definida en Lucas. ¿Cuántas veces hemos oído de los fariseos en Lucas? Eran personas que se consideraban justos y más allá de su propia justicia, se convencían a sí mismos de que lo que hacían era correcto delante de los ojos de Dios. Y esto generaba que menospreciaran a los demás. ¿Qué dice Filipenses 2, versículo 3? Nada hagas por contienda, ni por vanagloria, antes bien con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Ten esa visión de tu hermano, mi amada. Del hermano que siempre estás latigueando, al que estás criticando, al que no sirve para nada, y puede ser tu marido, y puede ser tu esposa, o puede ser alguno de tus hijos, o tus padres. Tú puedes juzgar hacia tus padres y te sientes merecedor. Hijos de familia, escuchen este mensaje. Tus padres aparte son tu autoridad delante de los ojos de Dios. Versículo 10 de Lucas 18. 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar, a tener comunión con Dios. Uno era fariseo y el otro era publicano. 2 antagónicos, mis amados. Los fariseos, para tener un poquito de contexto, era un grupo político religioso, el más grande de Israel.
reconocido en Israel por muchos. Y fíjense qué interesante sus orígenes. Su origen fue con la intención de que el pueblo no volviera a desobedecer a Dios. Esa es la intención por lo que surgió el grupo de los fariseos. Pero estos fariseos hicieron normas y reglas que ni siquiera estaban contempladas en la ley. Por ejemplo, dice orar a Dios. Bueno, pues vamos a orar a Dios, pues en lugar, ¿cuántos días será bueno a la semana? Pues 3, ¿no? O mañana, tarde y noche, o así, o sea, reglas humanas. Y las establecieron como una norma de conducta. Y quien no las hiciera, no estaba agradando a Dios. Dios te dice que oremos sin cesar. Dios te dice dice, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y en acción de gracias. Y el Dios de paz guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate, ahí no dice que te va a responder afirmativamente, sino dice que te va a dar paz en esa situación, porque no necesariamente te tiene que responder afirmativamente. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú sabes que la voluntad de Dios está primero que la tuya. Entonces, estas personas, mis amados, pensaban que por su palabrería serían oídos, dice la Biblia. Oraciones compuestas, oraciones de religiosidad. Oraciones que ellos imputaban a otros y ellos se ponían como ejemplo. La palabra fariseo significa separado y significa que estas personas disponían su corazón para separarse de lo malo y de todo aquello que era impuro ante Dios. Y para eso hicieron unas reglas. Pero estas reglas iban más allá de la ley y la convirtieron en una religión y ellos se manifestaron como prototipos del evangelio o de las noticias o de la ley, pronunciándose delante de los hombres con vestiduras largas y ostentosas, paseándose en las plazas para ser vistos y oídos por los demás, simplemente reconociendo o deseando el reconocimiento humano y olvidándose del reconocimiento de Dios. Los publicanos, mis amados, eran cobradores de impuestos, despreciados por llevar una recolecta de dinero desproporcionada. Cobraban más, tenían autorización del Imperio Romano de cobrar más. Tú cobras impuestos y tú ahí te quedas con una lanita, les cobras más. Mira, a mí me das tanto y tú ahí lo que cobres pues ya es para ti, así como si fuera México, ¿no? Sí, pero era allá, no era Roma, era el Oriente. Y ellos tenían un enriquecimiento ilícito. ¿Se acuerdan de Zaqueo? En Lucas 19:8 vamos a ver eso de Zaqueo. Que él dijo que devolvía 4 veces lo que él hubiera tomado de los demás porque sabía que lo había hecho. Reconoció su pecado. Era un chaparrito. Se consideraban los publicanos traidores de Israel porque cobraban impuestos en favor del Imperio Romano que había conquistado a los judíos y los tenía y los sometía bajo presión. El versículo 11 de Lucas 8 nos dice, el fariseo puesto en pie, o sea, queriendo sobresalir siempre, acostumbraban a buscar posturas donde se vieran y los vieran los demás. Oraba consigo mismo, no oraba a Dios, consigo mismo, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y decía cosas muy evidentes, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Como les decía, le gustaba ser visto por los hombres, pero oraba consigo mismo. Esta persona no tenía comunión con Dios, oraba consigo mismo. Y como vimos anteriormente también en Lucas, ¿se acuerdan del hombre rico? Que dijo, no, ya tengo muchos graneros, pero ya son insuficientes. Habla consigo mismo. Los derribaré y haré otros más sangre. Sí que le dijo el Señor, ciertamente hoy será pedida tu alma. ¿Se acuerdan del mayordomo malo cuando fue descubierto? Y dijo para sí mismo también, ¿qué haré?
Y entonces, si ya tú me debes 100, ¿cuánto me debes 100? ¿Cuánto debes 100? Ponle 80. ¿Cuánto debes 80? Ponle 50. Era un mayordomo malo, pero también hablaba consigo mismo. La gente religiosa, la gente legalista, la gente que no estima a los demás como superiores, la gente que critica, la gente que censura, la gente que se queja, siempre se están quejando de todo y de todos y son los únicos que hacen bien las cosas. Tienen esta característica, tienen esta levadura que leuda toda su masa. Mi amado, mi amada, detéctala. Pídele a Dios que la deseches de tu vida. Deja de hacer esta práctica. Y tenemos aquí el ejemplo de este fariseo que oraba consigo mismo, el mismo patrón de conducta para sí mismos, para mí, no por los demás, no como lo hace el Señor, que Él lo hizo por ti a pesar de que eras pecador, sin ningún tipo de humildad, sin ningún tipo de agradecimiento. Simplemente era una gratitud aparente, pero un corazón arrogante, un corazón egoísta que oraba para sí mismo. Y usaba el nombre de Dios nada más para exaltarse y para que la gente lo viera y dijeran, wow. Porque todo esto aparte lo repetían en las plazas y en las calles. Y bueno, mostraba el yo soy. En lugar del yo soy verdadero, el yo soy. Yo soy el que hago esto, yo soy el que hago, yo soy el que diezmo, yo soy el que ayuno, yo soy el que oro, yo soy el que soy ejemplo, el yo soy. Esta característica, mis amados, es letal para cualquier iglesia. Es letal en cualquier familia. Es letal en cualquier matrimonio. Es letal. Esta mata a la gente porque elimina a Dios de su ecuación y todo se genera a través de su propio esfuerzo, de su orgullo, de no ser como los demás, de no ser como los otros hombres. Se creen distintos y ningunan a los otros. Estas personas suelen compararse con otras personas que tienen pecados evidentes. Decía, bueno, yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Pecados que son evidentes, pecados que salen a la luz, que se notan demasiado. No soy narcotraficante, no soy secuestrador, ¿verdad? O sea, este tipo de cosas. No soy tan malo. Si yo hago bien, pues si yo, mira, traigo a mi casa y a mis hijos los tengo en una escuela de paga y me los llevo de vacaciones y empiezan a autojustificarse con puras cosas vanas. Él consideraba los pecados de otros, pero no veía los suyos. Estos fariseos, mis amados, buscaban un bien económico de las viudas y el Señor se los hizo ver. Las saqueaban sus casas. Abre la Biblia, por favor, en Mateo 23:14. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoras las casas de las viudas y como pretexto haces largas oraciones, por esto recibirás mayor condenación. Las personas religiosas muchas veces tienen pecados superiores a los expuestos por otros y son peores, porque son hipócritas. Y los pecados del que estaba clavado junto a Jesús en la cruz, estamos de acuerdo que era evidente. Y el Señor Jesucristo les dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo 23:14 es el que vimos. Se jactan, mis amados, de no ser injustos. Y esto es la máxima expresión de injusticia. Simplemente porque estás despreciando la justicia de Dios. No soy tan malo. Es lo mismo que decir no soy tan injusto. Mira, ellos sí son malos. Ellos sí son desordenados. Ellos sí no cumplen, yo sí cumplo. Ellos no son responsables.
Yo si hago esto y si hago esto otro, los demás no lo hacen. La Biblia, mi amado, no yo, la Biblia te está hablando para que cuides tu corazón. La Biblia te está hablando para que tú no te sientas con esa osadía de pensar que eres capaz de presentarte delante de los ojos de Dios en base al cumplimiento de la ley, en base a tus obras y en base a tus acciones y tu gran responsabilidad para cumplir con todas estas cosas. Puedes hacer lo que estás haciendo, pero sin dejar de reconocer que tú no eres mayor o mejor que los demás, que tú no eres bueno porque no hay bueno ni aun uno, no hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay uno solo que entienda. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez, hipócritas. Era lo mismito, sí. Porque cierras el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vas a entrar tú con esa condición, parafraseándolo un poco, ni dejas entrar a los que están entrando. O sea, en pocas palabras, eres tropiezo. Si tú tienes esta conducta fariseica, quiero que sepas, mi amado o mi amada, que eres tropiezo para otros. Eres tropiezo, o sea, no eres un buen ejemplo, aunque te sientas que eres un buen ejemplo. Ellos se sentían ajenos al pecado del adulterio. Consideraban el adulterio nada más cuando una persona físicamente se unía sexualmente a otra. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, 27 y 28? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Por supuesto que eso estaba establecido clarísimo. Pero el Señor te habla de algo más. El estándar de Cristo siempre será más alto que la ley. Pero yo te digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y las mujeres también, ¿eh? Las mujeres también pueden adulterar. O sea, es más común que el hombre se guíe por la vista. Estamos de acuerdo, los varones. Pero las mujeres, y particularmente hoy en día, también pueden adulterar. Leemos el 28 nuevamente. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que le hacía también delante de los ojos de Dios, un adúltero. Su arrogancia espiritual, mis amados, de estas personas religiosas, dicen, yo no soy como el publicano. Despreciaban su oficio, despreciaban su traición al pueblo, públicamente sabían, era evidente que eran pecadores. Pero los pecados ocultos son los peores. Los pecados ocultos, cuando tú quieres burlar a Dios que no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Gálatas 6, 7 y 8. O sea, Dios no puede ser burlado. Antes bien, dice Hebreos 4, no me acuerdo, 15, no, 16, 17. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No trates de burlarte de Dios. No trates de hacer tu maldad en lo oscurito sin que nadie te cuente y luego seas descubierto. Va a ser más vergonzoso. Ten la humildad, quítate la arrogancia de confesar tu pecado, de saberte descalificado porque tú mismo estás haciendo algo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Y entonces el Espíritu Santo te redarguye, porque sí te redarguye. Ten tantita humildad para recibir ese redargüimiento y enfrenta tu pecado y deja que Dios te limpie. Versículo 12. Aquí vienen sus cartas de recomendación de Lucas 18. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Órale. Hablaba consigo mismo, mis amados. No oraba a Dios, estaba hablando se autopresumía que era un ayunador constante. El ayuno, mis amados, es voluntario. La ley en Levítico 16, 29 al 31, ahí lo puedes ver, que solamente se
se mandaba el ayuno en el día de la expiación. Pero los fariseos querían ir más allá, decían, nada más el día de la expiación. No, porque porque tenemos que buscar cómo no vamos a pecar. Y quisieron agregarle a la palabra de Dios. Y no le puedes agregar ni una coma ni una tilde. Ni le puede faltar, ni le puedes agregar. Ellos en su soberbia, en su arrogancia, quisieron agregarle y agregaron los lunes y los jueves de cada semana. Entonces ya eran muy ayunadores para justificarse ellos mismos. Lucas 11:42. Mas hay de ustedes fariseos que diezman la mente y la ruda y la hortaliza y pasan por alto, escúchame bien, la palabra o la justicia de Dios o la justificación gratuita de parte de Dios y el amor de Dios. Que cuando recibes el amor de Dios, por supuesto que serás una persona amorosa y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo estarás criticando. Si se equivoca, buscarás cómo resolver ese asunto, pero no con gritos y sombrerazos o de malas maneras. Estos fariseos, mis amados, hacían alarde de su piedad, queriendo llevar estos mandamientos a un extremo como si fueran súper justos, los superhéroes, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, o sea, estaba con su cabeza agachada. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Cubre mi pecado. Una actitud diferente. Se veía a sí mismo como pecador. Se sabía indigno y sabía que la santidad y la pureza de Dios, bueno, él ni siquiera le permitía alzar sus ojos. Ni siquiera quería estar cerca porque sabía la santidad de Dios y reconocía su propia maldad. Simplemente sé propicio a mi pecador. Esto tenemos que aprenderlo todos los días. Porque te voy a decir una cosa, cuando te acuestas como un vil pecador o como una vil pecadora. Yo también. Y cuando te levantas, te sigues levantando como un vil pecador y como una vil pecadora, porque el único justo, santo y perfecto es Dios. Y esto es para que tú y yo lo necesitemos todos los días. Tengamos comunión con su palabra para que nos transforme, para que no nos conformemos a este mundo o a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que estemos dispuestos el día de mañana a presentar sacrificios vivos y santos, sacrificios de alabanza, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, cosas que te cuestan, pero porque estás obedeciendo a Dios y no a tu corazón perverso y engañoso. Este hombre inclinado al suelo, ¿qué dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar, ¿a quiénes? A los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. Él es tu salvación y mi salvación. Él no hay otra forma, de los cuales nosotros, yo, pon tu nombre, somos los primeros. Podemos ver que en la oración del publicano no pide misericordia, simplemente se sabe pecador, sé propicio a mí, que tu sacrificio, tu sangre perfecta, ese sacrificio perfecto, cubra toda mi maldad. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en dónde? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los tuyos y los míos. En Isaías no hay tiempo, en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8, ahí puedes ver que Isaías, fíjate de quién estoy hablando, de Isaías. Ve el calibre. Un hombre de Dios, un profeta de Dios,
¿Habremos aquí entre nosotros una persona como Isaías? Que Dios utilice para escribir todo un libro y profetizar de la mejor manera al Mesías, su venida, cómo iba a ser, su sacrificio, su justicia. Dice la Escritura que tuvo una visión, vio unos ángeles, pero también dentro de toda esa visión vio a Dios. Y al ver a Dios, él sabiéndose pecador y sabiéndose de labios inmundos, dijo, ya valí, voy a morir porque soy hombre injusto. Isaías, no Sergio, no Ricky, no Israel. Isaías reconoció su pecado y reconoció que tenía labios inmundos. Vino un ángel en esa visión, tomó un carbón encendido y lo puso en sus labios. Fue limpio de esos labios inmundos. Y dice que de la abundancia del corazón hablará tu boca. Fue limpiado su corazón. Ya podía hablar cosas correctas. Y después de eso, entonces pudo decirle, envíame a mí. Envíame a mí. Pero después de ser perdonado, después de ser transformado, y por eso pudo ser un profeta de Dios. Pero él sabía que era un hombre inmundo. Versículo 14 de Lucas 18. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Justificado, ¿qué significa? Declarado justo. Significa que toda evidencia de tu maldad y toda constancia de tu pecado quedaron cubiertos por la sangre de Cristo, por ese sacrificio perfecto. Dios, mis amados, no conserva un historial de tus pecados, recuérdalo. Dios no conserva un historial de tus pecados. Anota esta cita, Isaías 43, 25. Yo el Señor borro tus rebeliones por amor de mí mismo. O sea, por amor a Él, como eres su hijo o eres su hija, Él borra tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Eso lo hace Dios, pero el hombre hacemos lo contrario. Y perdón, pero muchas veces las mujeres tienen una memoria, pero así como biográfica, como histórica, son bien históricas. Y se ponen histéricas y te sacan cosas de hace 1000 años. Ya hasta el Señor te perdonó, ya hasta tú le pediste perdón 100,000 veces y te las recuerdan. ¿Y qué dice la Escritura en Isaías 43, versículo 18? No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas memoria las cosas antiguas. Y dice más adelante, he aquí, yo hago todo nuevo. ¿Le crees a Dios? Mujeres históricas, sean históricas en lo que Dios dice. Lleven esta historia en su corazón. Pero también por ahí hay uno que otro que también tiene una memoria bien histórica, ¿no? Para todos, mis amados, no traigamos a memoria las cosas pasadas. Es algo maravilloso ser perdonado. Salmo 32, en el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Propicio, o sea, el propiciatorio cubierto. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, o sea, mientras que no confiesas y reconoces tus pecados, envejecieron tus huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque no encuentras salud, no encuentras sanidad, no encuentras restauración, no encuentras alivio. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, no prosperaste. En el versículo 5 dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y hay una palabra, Selah, medita en esto. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis amados,
Dios fue propicio al publicano y también fue propicio a nosotros. Quedó libre de castigo. El veredicto no fue que no fuera culpable, era culpable, pero fue justificado gratuitamente, a pesar de ser culpable. Romanos capítulo 5 del 1 al 10, lo leen en su casa porque son muchos versículos y ya se me va el tiempo, pero léalo por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer 2 versículos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, al favor de Dios, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no en otra cosa. Y cualquiera que se enaltece, dice, termina lo que estamos viendo, dice que será humillado y el que se humilla será enaltecido. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Empieza a levantar tu ego, tu soberbia con justificaciones, con tu bondad, con cuántos versículos sabes, con qué bueno eres, cuántas veces oras al día, cuánto alabas a Dios, cuánto haces en la iglesia. Y ese es el principio, ¿eh? Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Empieza de la soberbia, es lo mismo que hizo Satanás. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Isaías 62, 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre. ¿Quieres que Dios te mire? Muéstrate como pobre de espíritu y humilde. Y aquel que tiembla su palabra. Tiembla su palabra, que la palabra de Dios sea la que te mueva. Y por último, algo que no sabemos la iglesia y que tenemos que aprender. Mateo 11, 29. Llevar mi yugo sobre ustedes y aprender de mí, palabras de Jesús. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces vas a tener descanso en tu alma. Solamente así, mi amado. Mansos y humildes de corazón. Vamos a orar.